Vamos a arrancar, vamos a poner play. Vamos a empezar a grabar, así que, bien, vamos a empezar un poco. Bueno, vimos un poquito por ahí dando vuelta algo de corriente eléctrica, ¿sí? Y es como que lo dejamos ahí en stand-by. Ahora vamos pero arraigado a esa corriente, lo que habíamos visto en las clases pasadas, nosotros nos quedamos como en un túnel, ¿está bien? Como en un, digamos, en un, en un túnel donde pasan electrones, ¿sí? Pasan electrones, ¿está bien? Porque definimos que era corriente eléctrica, un flujo de electrones a través de un conductor, pero lo que pasa es que esto si está así es como que está descolgado el concepto, porque es como que no entendemos decir, bueno, pero ¿de dónde vienen los electrones? Eh, ¿Quién me va a generar que haya más circulación de más electrones, menos electrones por un conductor? Entonces, en esa idea, es como que este concepto queda descolgado, ¿está bien? Lo vamos a mantener en stand-by ese concepto que lo vimos porque nos va a servir ahora para enganchar un poquito más tarde. Pero, porque necesitamos algunos elementos más a entender, porque hay cosas que van tomadas de la mano. Entonces, sabemos que por un conductor vimos que si poníamos dos lugares con cargas positivas y negativas, había un traspaso, lo habíamos visto a nivel atómico, ¿sí? El último electrón de las órbitas de los átomos del material del elemento del conductor empezaba a anular cargas en un lugar eh, donde había exceso de iones positivos, que le faltaba en su última órbita un electrón para estabilizarse, y había otra zona donde había muchos átomos con exceso de electrones, o tenía por lo menos un electrón más en su última órbita, que lo convertía en un ion negativo. Entonces este concepto es como que ahora vamos a darle una vueltita de rosca más para poder entender dónde se aplica esto que dice el profesor ahí, dos espacios donde hay exceso de iones negativos y exceso de iones positivos, que de alguna manera esos serían los elementos adicionales que producen una circulación de electrones por un conductor. Entonces, antes de abordar esto, de manera, digamos, un poco más completa, vamos a introducir lo que se conoce el concepto de ley de Ohm. ¿Está? Entonces, la idea es ver esta famosa ley, e importante en la rama de la electricidad, ¿sí? Donde, de alguna manera, la ley de Ohm involucra tres parámetros que son importantes y que en la vida diaria aparecen, que es corriente eléctrica, que esta ya más o menos algo vimos, ¿sí? Una circulación de electrones por un conductor. Vamos a tener que empalmar o hablar un poquito de voltaje. Y otro elemento que entra a jugar acá que es resistencia eléctrica. ¿Está bien? Que algo habíamos hablado, pero después le vamos a dar un poquito más de profundidad. ¿Está bien? Entonces, la ley de Ohm es como que relaciona estos tres parámetros. ¿Está bien? Entonces, obviamente, nosotros que no entendemos nada de electricidad, o por ahí tenemos una somera idea, quisiéramos saber cómo juegan estos señores, ¿está bien? En el momento de cuando existe una circulación de electrones por un conductor. Entonces, antes de abordar a algo tan abstracto y tan que por ahí, digamos, en la secundaria no estamos, digamos, acostumbrados, porque uno, si yo estuviese abordando un ejercicio o una ecuación matemática, uno podría estar refrescando cosas que ven en la secundaria. Entonces uno podría sentirse cómodo con esa idea de decir, ah, esto lo vi, ah, ahora ya lo entendí, ya lo agarré, ya recordé. Pero estas cosas es como que en la secundaria, si no fuimos a un colegio técnico, por ahí se nos puede poner en complicación esto. Entonces, como que si ahora el profesor aparece con un tema que nunca lo vi, digamos que obviamente suena muy chocante y muy difícil por ahí de visualizar. Entonces, antes de abordar con esto que parece bastante crudo, vamos a tratar de
asemejarlo con algo de parecido a la vida real, que por ahí estamos un poquito más cómodos con ese tema porque lo conocemos, y es algo de la vida real. Entonces, antes de arrancar con esto, lo vamos a dejar en stand-by también por un ratito, vamos a hacer el siguiente dibujo. ¿Está bien? Vamos a imaginar que tenemos esto es una línea horizontal que sería tierra. La tierra se lo pone así, con rayas a 45 grados. ¿Sí? En los planos, en los dibujos, esta es la tierra, es donde yo piso. ¿Está bien? Generalmente se lo simboliza así, con una línea y líneas así a 45 grados. Entonces vamos a suponer que acá hay un poste, ¿sí? O una, digamos, una estructura, donde a una determinada altura hay un tanque de agua. ¿Está bien? Vamos a imaginar que hay agua aquí. ¿Está bien? Y vamos a hacer una pequeña, permítanme hacerle un agujerito acá en la parte inferior, bajar un caño. Está bien que uno lo acomodaría al lado de la columna, ¿no? Pero vamos a imaginar que baje de esta manera. Y vamos a poner acá, vamos a hacerlo más grueso, para que se vea un poco más el dibujo. Vamos a poner acá una llave de paso. Una llave de paso que por el momento vamos a ver que está acá tocando las paredes. ¿Saben? Y en el final, una cañería de salida. ¿Está? Vamos a imaginar que esto tiene una determinada altura, el nivel del agua, con respecto al suelo, llamada H. ¿Está? Entonces, vamos a imaginar esto. Obviamente, esto es algo de la vida real, tienen un tanque de agua, ¿sí? Ustedes se están bañando, esto tiene una cierta altura, va a salir una cierta presión cuando ustedes se bañan. Y si nosotros tenemos una cañería de bajada y abrimos este grifo, por acá va a salir una determinada presión de agua. ¿Está? Ahora, ¿cuál es la similitud de esto? Bueno, vamos a ir analizando pequeñas cosas. ¿Está bien? ¿Qué cosas podemos ir analizando? Vamos a analizar el tema de la altura primero. ¿Está? Dejamos todo como está. Y nosotros tenemos un tanque a una determinada altura, vamos a imaginar arriba de la terraza, de un piso. Tenemos, digamos, tenemos el tanque, va a salir con una cierta presión. ¿Está bien? Ahora, imagínense el mismo dibujo, pero ahora un poco más elevado. Un poco más elevado. En el tanque, tengo el mismo tanque, pero más arriba. Tenemos la misma estructura, la misma cañería de bajada, el mismo diámetro del caño, el mismo diámetro. Lo único que cambié es agarrar el tanque y subirlo más arriba. ¿Estamos? Y la pregunta del millón es pensar, ¿cómo saldrá el chorro por esa cañería? ¿Está? Con más presión. Muy bien. ¿Todo lo ven eso? Va a salir con más presión. Por la fuerza de gravedad. Exacto. Tenemos esta altura, pero está bueno que vean eso. O sea, que este tanque que está más elevado va a salir con más presión. ¿Está bien? ¿Estamos en ese primer concepto? Esto lo entendemos porque es algo de la vida real. Cuanto más elevado tengamos el tanque, ¿sí? Más presión va a salir por la ducha y hasta me puedo
de quedar una hora atrás que me haga masaje el chorro de agua que sale fuerte, ¿sí? Para descontracturar un poco. Entonces, primer concepto que ustedes lo han visto bien es que, primer puntito, a mayor altura del tanque, mayor presión de agua sale. Podemos establecerlo, ¿no?, como un concepto general. A mayor altura del tanque, agua sale con mayor presión. ¿Estamos? Entonces, este sería el primer punto, digamos, que uno le encontraría en este tipo. Bien, sigamos. Ahora lo que voy a hacer es mantener, yo lo que varía acá fue el tanque, la altura del tanque. Ahora lo que voy a cambiar es la cañería. ¿Está bien? Pasar la cañería. Entonces, acá voy a dibujar. Vamos a hacer como de vuelta un dibujo. Nada más que ahora los voy a poner a la misma altura. Voy a poner a la misma altura acá. El mismo tanque. La misma cantidad de agua. Nada más que el conductor del lado derecho lo vamos a hacer más fino. Y yo vamos a poner. ¿Está? Y este es más ancho. ¿Está? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Acá tiene la cañería más ancha. ¿Está? Va a bajar la presión. Bien. ¿A dónde va a bajar la presión? ¿Dónde tengo menor presión y mayor presión de salida de agua? En un Mayor presión conductor. en el primer dibujo y menor en el segundo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Lo logran ver eso? No, profe, Sí. no. No. O sea, Como es mientras más finito, más tiene más angosto el presión, tubo, profe. más presión. Sí, profe, ¿no es así? Más angosto, o sea, el tubo más presión tiene para salir el agua. Claro. Va a salir, digamos, la misma, digamos, va a salir con un poco mayor presión porque está más. Acá va a tener cañería. Vamos de vuelta. Acá va a tener un caño más grueso. Y es como que el agua va a tener, digamos, de alguna manera, mayor salida porque encuentra menor resistencia a su paso. ¿Está bien? Acá, la cañería es más angosta. ¿Está bien? Va a recibir una cierta resistencia por ser el conducto más pequeño. Nos va a dar una idea de que saliese con mayor presión esto. Porque obviamente por la altura de la gravedad, como dijeron ustedes, nos va a dar la sensación de que sale el chorro como más presionado. Pero en definitiva, va a salir la presión por el tema de la altura. Pero si tenemos la misma altura en ambos tanques, la que nos va a terminar tirando más salida es esta porque tiene mayor cañería. ¿Está bien? Tiene la cañería más gruesa. ¿Está bien? Acuérdense que acá no estoy diferenciando la altura de los tanques. Estoy poniendo los tanques a la misma altura. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, tendríamos esta condición de la cañería. Ahora imagínense, vamos de vuelta a otra. Vamos de vuelta a otra. Vamos a suponer ahora que mantenemos la misma cañería, el mismo ancho, ¿está bien? Para que no haya problema. Y lo único que vamos a hacer acá en esta condición es igual, porque tenemos la misma altura del tanque, tenemos la misma cañería, o sea que acá va a salir el mismo chorro de agua, por decirlo así, ahora con la misma presión, y vamos a hacer lo siguiente. Esta llave la vamos a cerrar un poquito. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Como acá yo la estoy cerrando un poquito, la cantidad de agua que viene acá es como que se encuentra estrangulada
y ya el conducto por donde va a pasar el agua ya es más chico. ¿Está bien? Entonces, al ser más chico, va a terminar saliendo menos cantidad de agua, ¿se entiende? Con el cierre de, como si fuese una llave de paso, ¿está? ¿Qué es lo que estoy dando a entender con eso? Que en la mitad del camino del conductor, ¿sí? Yo le estoy poniendo un obstáculo al paso de agua, no pasa libre. ¿Por qué? Porque le estoy de alguna manera achicando el diámetro del conductor, del caño, y de esa manera logro que salga con menor presión. ¿Se entiende? Más o menos me lo engancha en esa idea. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a cerrar un poquito más. Si cierro un poquito más, estaría acá. Vamos a suponer que fuese acá. El agua que está acá arriba pasaría por este pequeño espacio que todavía no cerré. Entonces ya el agua que viene por acá empieza a salir con menor presión aún. Con menor presión. ¿Ah? Con respecto a esta que, comparándola comparativamente con esta le estoy dejando la llave de paso que todo el agua que está acá fluya libremente o tome cuerpo el diámetro del caño total. ¿Está bien? No le estoy achicando ni estrangulando el caño. O sea que esto sale con una presión determinada. Pero si yo lo comparo con esto, en las iguales condiciones, y empiezo a cerrar esta válvula, le estoy obstaculizando o achicando acá el conducto por donde va a pasar el agua, y termina de alguna manera saliendo con menor presión. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuanto más obstáculos tiene la cañería, menos agua sale. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lógico. Si ustedes están cerrando la canilla, están regando las plantas y van cerrando la canilla, es como que le están achicando el diámetro de la cañería. Entonces, por el agua que sale de la punta de la manguera empieza a disminuir la cantidad. ¿Está bien? Eso simbólicamente lo podríamos traducir como que esta llave le está ofreciendo o le está obstaculizando el camino o le está de alguna manera incrementando, poniendo algún tipo de resistencia en el conductor para que el agua o la circulación de agua sea menor todavía. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, como una segunda observación, podríamos tomar que a mayor obstáculos, a mayor obstáculos, a mayor obstáculos, ponemos entre paréntesis grifo, a mayor obstáculos, menor salida de agua. Menor salida de agua. ¿Está bien? ¿Se entendió estos dos conceptos? Primero, ¿qué hicimos? Cambiamos la altura del tanque y nos dimos cuenta de algo de la vida real que nosotros podemos visualizar, que cuanto más elevado tengamos el tanque, cuando lo estemos bañando, sentimos que la presión del chorro o el chorro de agua, ¿sí?, sale con mayor presión. ¿Está bien? Entonces, Sí. la conclusión la colocamos acá. Que a mayor altura del tanque, el agua sale con mayor presión. Ese es un punto que visualizamos. Y que ahora, otro punto que visualizamos, el tanque ahora lo ponemos en la misma igualdad de condiciones, igual cañería, y, espérenme, Visita. Lo de las cañerías que dijo que la más ancha era más, salía más fuerte, no me quedó claro eso. Se le iba a No, preguntar. no, no. No, la que es más finita sale con más presión. Más presión. Ah, listo. Ok, bien. Depende, Entonces, si el tanque está más alto, sale con más presión. Si están a la misma altura, en el caño más grueso sale más agua. Ujú.
Claro, dijo también más elevado esté el tanque, con más presión va a salir el agua. Ok. Mayor altura, mayor presión. Exacto. Claro. Perdón, me estaban golpeando la puerta, perdón. ¿Estamos? No hay problema. ¿Se entendió, chicos? Y ahora, la segunda opción es poner las mismas condiciones y tengo este grifo, este lo dejo abierto y ahora este lo empiezo a cerrar. Cuando lo empiezo a cerrar es algo que también yo puedo visualizar en la vida diaria, que es como si yo estuviese regando las plantas y empiezo a cerrar la canilla para regar menos y vemos que el chorro de agua empieza a salir menos cantidad por la manguera. ¿Qué es Sí. lo que está pasando en el medio? Estoy estrangulando con la llave, la válvula, estoy cerrando y achicando el diámetro del caño, por decirlo así, por donde va a salir el agua. Entonces el agua empieza a salir con menor presión. Pero ¿qué es lo que yo quiero rescatar de este dibujo? Es la siguiente conclusión que hicimos. Que a mayor obstáculo, cuanto más obstáculos al paso del agua le coloque, o sea, llámese, obstáculos pueden ser 2 o 3 válvulas, si yo quiero, le pongo otra válvula acá también, 2 válvulas. Esta la cierro más, esta la cierro menos, pero en definitiva, le estoy de alguna manera como poniendo los obstáculos al paso libre del agua. ¿Qué es lo que logro como finalidad? Que al final de salida de la punta del caño va a salir el agua con menor presión. ¿Está bien? Entonces, una segunda conclusión que saco de estos dibujos, que es algo que yo puedo ver en la realidad, es que a mayor cantidad de obstáculos, llámese grifos, cierre de grifos, menor salida de agua voy a tener. ¿Está bien? Sí. Me quedo con este dibujo, digamos, como para poder abordar ahora lo de electricidad. Entonces, me voy a quedar con estas dos cosas que están acá. Entonces, fíjense en una cosa y por qué el profesor hizo este dibujo. Quiero que se acuerden de esto y de estos dos observaciones que hicimos, que es algo que no creo que cueste tanto porque es algo de la vida real que intuitivamente nos damos cuenta de eso. Entonces, vamos a hacer ahora, voy a borrar este dibujito que está por acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Mutéme los micrófonos, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos por acá un conductor. Nosotros tenemos un conductor, ¿está bien? Que lo podemos asemejar a la cañería por donde circulaba el agua, ¿está bien? ¿Estamos? Entonces, vamos a hacerlo al revés. Vamos a ponerlo siguiendo la misma cañería, ¿sí? Y vamos a poner un lugar, como dijimos, donde va a estar, va a haber iones, átomos, con exceso de electrones en su última órbita, sea un electrón más, o sea, acá van a estar los iones negativos, entonces todos estos átomos con un electrón de más, ¿sí? Este va a ser el conductor, donde están los átomos en estado neutral, ¿está? Y aquí vamos a poner una zona con iones positivos, ¿está bien? Iones positivos, acuérdense que iones positivos serían una zona donde hay átomos donde le faltaría un electrón en su última órbita para estabilizarse. Nosotros lo que habíamos hecho en algún momento de la clase es que habíamos hecho ¿qué es lo que sucedía? Acá teníamos iones positivos que necesitaban de algún lado electrones para estabilizarse. ¿Y de dónde salía? Aparecía acá un átomo del material, o sea, del conductor,
donde este electrón el externo se sentía muy atraído por la fuerza que realizaba estos iones que están en masa acá, haciendo que salga desprendido y estabilice o llene ese espacio que le faltaba de un electrón a un ion positivo para estabilizarlo. ¿Está bien? ¿Y qué hacíamos? Después este electrón salía el electrón del átomo contiguo, por decirlo así, y rellenaba a este faltante, el otro contiguo saltaba y le rellenaba al que está pegado, y se formaba de alguna manera una circulación que nosotros de alguna manera definimos como que este era el principio de corriente eléctrica. Y de acá que faltaba, una vez que quedaba este átomo, faltando un electrón en su última órbita, ¿dónde salía? Salía de acá donde estaba lleno de iones negativos. Venían acá, digamos, lo neutralizaba y de alguna manera ahí cerraba el circuito. Y después de este circuito volvía a empezar, ¿no? Volvía a empezar porque obviamente acá hay más todavía iones positivos que van a necesitar neutralizarte, entonces existen fuerzas que hacen que circulen cierta cantidad, digamos, de electrones desde un lugar hacia otro lugar, ¿sí? Para que exista una circulación de corriente eléctrica. ¿Está? Esto es lo que habíamos visto en un lado. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente. No es lo mismo tener acá, vamos a imaginar que tenemos 4 cargas negativas y 4 cargas positivas. Van a circular, digamos, vamos a tener, de alguna manera, va a haber 4 procedimientos de este estilo, por decirlo así, donde este electrón estabiliza un ion de acá, hacen esta sucesión, se van dando los electrones de última órbita, se están prestando como para estabilizarse y hacer así como una línea en cadena, y una vez que este átomo regala ese electrón que está en su última órbita, queda estabilizado este. ¿Está bien? Mientras los otros siguen estando negativos. Acá tengo 3 positivos y 3 negativos. O sea que habría una circulación, por decirlo así, de este procedimiento hasta tanto se estabilicen estos 3 átomos positivos y estos 3 átomos negativos. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, ¿no es lo mismo esto? ¿Sí? Que si yo tuviera una gran cantidad acá, una gran cantidad de iones negativos, ¿sí? Y de iones positivos. ¿Está bien? Si yo tengo muchas cargas positivas en un lugar y muchas cargas negativas en otro, ¿tá? Va a haber mayor circulación de este circuito que estoy haciendo y va a ser más fluido. O sea que va a haber más circulación de electrones, por decirlo así, de un lugar a otro. Entonces, la similitud que yo estoy haciendo con la del tanque, que decíamos que a mayor altura del tanque tengo mayor salida de presión de agua, por decirlo así, traducido a la parte de electricidad, es la siguiente: cuanto más diferencia de potencial o mayor cantidad de cargas, por decirlo así, tengo entre un punto y otro, voy a tener mayor circulación de electrones. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿A qué voy con esto? No es lo mismo una pila que tiene 1,5 volt, por decirlo así, que una batería de auto que tiene 12 volt. Ahora después vemos las unidades. Yo estoy comparando los valores. Como la batería de auto es un valor, dice 12, es un valor más grande, va a producir mayor circulación de corriente. ¿Está bien? No es lo mismo la circulación que puede producir una pila. Espero no confundirlo. Vamos tranquilos. ¿Está bien? Profesor, se le está por cortar. Sí, sí. Vamos a... Salimos un cachito, me esperan y nos volvemos a entrar. ¿Vamos? Bueno, No. listo, Sí. profe.